agradecer también, decía, la oportunidad a la Universidad del País Vasco de venir y participar a este congreso, ¿no?, sobre educación abierta, nuevas tecnologías. Y bueno, pues yo quería hacer una presentación un poco pues de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, como ha dicho Borja, pues después de pasar muchos años trabajando como profesor, trabajando tanto en educación secundaria como universitaria y formación de adultos, ¿no?, en Estados Unidos, bueno, primero en Euskadi, Estados Unidos y últimamente por París, varios años, 10 años, ¿no? Pues últimamente pues acabé en Bayona, y en Bayona, después de haber hecho un máster de 2 años a distancia, ¿no?, por la Universidad de Lille, en torno a la ingeniería pedagógica multimedia, que llaman ellos, pues decidí montar con un par de colegas pues una pequeña empresa, ¿no?, una empresa en el tema de la pedagogía digital. Pedagogía digital quiere decir que creamos recursos, dispositivos digitales para la educación, para la formación. Podemos, no sé, trabajamos creando dispositivos para crear una formación online para una empresa, para empresas o para instituciones o para asociaciones, y también pues trabajamos con centros educativos, con escuelas, con universidades, para la integración de las nuevas herramientas en la educación, y también formamos a profesores un poco pues para el uso y la apropiación de las herramientas digitales, ¿no? Yo, como pues eso, fundamentalmente en mi vida he trabajado como profesor, pues me ocupo más de lo que son los centros educativos, y aquí pues un poco quería comentar un poco nuestra experiencia que hemos tenido trabajando con los centros educativos, con escuelas de idiomas, con institutos, con liceos franceses, ¿no?, en la formación, pues eso, en esta transición digital, ¿no? Y presentar pues, bueno, una perspectiva que tal vez no es equivalente a la que está aquí, ¿no? Que bueno, aquí estamos todos somos convencidos de lo que es bueno, la importancia y el valor de las nuevas tecnologías, pero luego cuando sales ahí te encuentras pues, con los profesores que están ahí trabajando tantas horas por semana, pues bueno, a veces, no sé, la realidad no es la misma, ¿no? Y bien, antes de comenzar, ¿no?, también me gustaría, pues voy a comenzar con un personaje. He buscado modelos un poco que pueden servir como pistas para lo que es la mediación digital, ¿no? Y bueno, el primer modelo pues es un modelo bastante novelesco, pero real, ¿no?, que es un señor que es Joseph Jacotot, hijo de la Revolución, que nació en Francia en el siglo XIX, ¿no?, y que, bueno, que fue un hombre que estudió pues, letras, derecho, matemáticas, pero que tampoco rehuyó la acción. Fue también buen químico, y por eso pues, estuvo trabajando en la elaboración de la pólvora, y al final fue capitán de artillería, secretario del Ministerio de Guerra, e incluso pues, siendo representante de la Cámara francesa, ¿no? Cuando volvieron los Borbones, pues tuvo que dejar el país, ¿no?, y acabó en Lovaina como profesor. Y en Lovaina pues era profesor de francés y no hablaba holandés, y sus alumnos al revés, no hablaban una palabra de francés, y tenía que enseñar francés, ¿no? Entonces pues ahí se le ocurrió un método muy poco moderno, tal vez hoy, que sería que utilizó un libro bilingüe, era el Telemaco de Fenelón, un libro en la época muy conocido y que también era un libro bastante antimonárquico, entonces que bueno, iba con el signo de los tiempos, y él decidió que, bueno, que sus alumnos pues, iban a ser capaces de, cogiendo este libro en una página en holandés, otra página en francés, iban a ser capaces de aprender ellos solos, que él no les tenía que ayudar para nada. Entonces pues a él les mandó, les dijo, venga a estudiar eso, tenían que ir a clase, no era una educación a distancia, era presencial, y él simplemente se ocupaba de que los alumnos pues, no perdieran la atención. Él hablaba de la atención, pero yo creo que tal vez no sé, se podría hoy en día más bien utilizar la palabra motivación. Y al cabo de unos meses, pues sus alumnos fueron capaces de expresarse por escrito, ¿no?, en un francés perfecto, en un francés incluso literario a la hora de comentar este libro. Entonces, pues él llegó a la conclusión de que tal vez las explicaciones del profesor eran superfluas, ¿no?, y que el profesor
no pintaba allí absolutamente nada. Bien, como era una época pues de valientes, pues él también se lanzó a crear una teoría pedagógica, ¿no? Y una teoría pedagógica con un nombre también muy rimbombante, que era la enseñanza universal, ¿no? Y él vino a decir pues, que, bueno, que el profesor realmente no pintaba nada y que el profesor realmente, si era ignorante, pues podía enseñar incluso mejor que si sabía, ¿no? Que si el maestro sabía, pues tenía la tendencia de explicar al alumno, con lo cual estaba, pues, no sé, impidiendo al alumno de aprender él por sí solo. Y pues él decía que, bueno, que su método no era como el socrático, no era como la mayéutica socrática, que su método era verdaderamente emancipador, ¿no? O sea, que le daba al alumno las herramientas para que él aprendiera por sí solo. Luego también decía que la parte estaba en el todo y que el todo en la parte, que para aprender algo simplemente había que comenzar por algo que ya conocíamos y que a partir de ahí pues podíamos llegar a conocer la totalidad, ¿no? Y por último decía pues eso, que todas las mentes eran iguales, que las diferencias se explicaban simplemente por falta de atención o por exceso de atención, y que entonces era eso lo único que contaba. Bien, Joseph Jacotot, ¿por qué traerlo aquí? Joseph Jacotot ha sido un personaje que ha sido recuperado últimamente en Francia, haciendo, pues bueno, en Francia como aquí y en Inglaterra, por ahí, pues no sé, los ministerios de repente de educación han decidido pues que la informática, el pensamiento informático había que incorporarlo a las escuelas y que había que formar a los alumnos a este pensamiento informático, ¿no? En Francia, que los profesores es un colectivo bastante protestón, pues dijeron, ¿qué porra vamos a hacer eso si no sabemos nosotros informática, ¿no? Habrá 4, pues bueno, los de tecnología, pero los demás no, ¿no? Entonces, pues un grupo próximo a lo que es la educación popular, ¿no? Recuperaron la figura de Joseph Jacotot, ¿no? Y dijeron, bueno, pues no hace falta tanto igual saber informática, sino lo que tenemos que hacer nosotros realmente es guiar al alumno para que el alumno pues desarrolle esas competencias, ¿no? Bien, por otro lado, pues también Joseph Jacotot tiene un aspecto de su enseñanza que es muy próxima a lo que estamos viendo hoy en día, es que, bueno, te decía que el conocimiento estaba ahí, estaba accesible a todo el mundo y que, bueno, que todo el mundo pues, podía acceder a él, ¿no? O sea, su concepto de la emancipación, que yo creo que su concepto de la emancipación pues, está muy próximo también del empoderamiento. Bien, y él utilizó un libro, ¿no? El libro pues, que lo sacó de una biblioteca, ¿no? Y bueno, me he equivocado porque... Pero bueno, que quería decir también que lo que es su modelo pedagógico, ¿no? Es un modelo que hoy en día pues, podemos no sé, verlo pues, en las teorías pedagógicas más contemporáneas, ¿no? Tengo ahí esa frase de Brown and Atkins, ¿no? Que decía eso, ¿no? La educación puede ser vista como la puesta a disposición de ocasiones para que el alumno aprenda, ¿no? En Bélgica, Marcel Lebrun, ¿no? También habla del dispositivo pedagógico, ¿no? Un dispositivo pedagógico pues, con recursos, herramientas, contexto, actividades, ¿no? Que al final lo que buscan es que el alumno pueda aprender algo o desarrollar algunas competencias concretas, ¿no? Marcel Lebrun es un pedagogo teórico de la educación, antiguo profesor de física, ¿no? Y hoy en día es uno de los fundadores de una nueva plataforma, Claroline Connect, ¿no? Que es una derivación de Claroline, que se ha juntado con Spiral Connect, ¿no? Y han creado Claroline Connect, y que ellos la venden, y creo que es verdad, ¿no? Pues que es la primera LMS, o la primera plataforma que está centrada más en el alumno que en el profesor, ¿no? Es una plataforma en la cual los alumnos se pueden crear sus propios espacios de aprendizaje y pues ahí van creando, pues produciendo pues, su conocimiento, ¿no? Hace poco también hicieron un MOOC conectivista en el cual pues, bueno, me daban pues, las pautas de cómo aprender hoy en día por internet. Un MOOC bastante seguido en el mundo francófono y que tuvo bastante éxito, pero conectivista. Bien, y decía eso, que la biblioteca, los recursos de la biblioteca, ¿no? Y un poco aquí quería poner una anécdota personal, ¿no? Un poco cuál es el origen de esta presentación. Hablando con un director del instituto en la zona de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Pues me contaba las dificultades que tenían con Google Apps para educación, ¿no?
como ha dicho Maite, pues todas las escuelas del País Vasco pues tienen Google Earth para Educación, una herramienta fantástica, con muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, tenían problemas en la configuración, o no sé qué. Y me decía pues, que, bueno, que la persona que se ocupa de ello en la escuela, pues que tienen 2 horas liberadas para eso y que por supuesto estaba completamente saturado de trabajo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues no tenéis más gente que os pueda ayudar con todo esto, ¿no? Y decía, pues no, ¿no? Y dije, bueno, pues eso casi sería como tener una biblioteca y no tener un bibliotecario, ¿no? Y me dijo, ya, pues que eso también tenemos, ¿no? Tenemos una pseudo biblioteca, que no es una biblioteca de verdad, y no tenemos bibliotecario, ¿no? Ese dato que me dio ahí, que me sorprendió en un momento, luego reflexionando un poco de mi experiencia como alumno aquí en el País Vasco y luego de otras escuelas que he visto, pues me doy cuenta que al final es una de las realidades de la educación aquí en el País Vasco, creo que en España también y en algunas zonas de Francia también, aunque menos, ¿no? O sea, no hay bibliotecas, ¿no?, en las escuelas, ¿no? Ni tampoco ha sido una gran demanda, o si ha habido bibliotecas, ha sido espacios pequeños, no muy agradables y que más bien se utilizaban para otras labores que para lo que era una biblioteca, ¿no? Que era pues para el alumno que casi pues, no aguantaba en clase, le metían allí para que hiciera sus deberes o yo qué sé. Bien, eso pues contrasta un poco pues, con pues, no sé, con cosas que he visto por ahí, ¿no? Por ejemplo, el papel de las bibliotecas, ¿no? En cualquier escuela de pueblo, de barrio, de pueblacho, ¿no? Que por ejemplo hay en Estados Unidos, ¿no? He puesto ahí también esa frase de Thomas Jefferson, y no es porque es una frase, pero concretiza lo que se vive en Estados Unidos, ¿no? Cualquier escuela pues, está construida en torno pues, a unas bibliotecas, como Dios manda, agradables, donde se puede trabajar, donde se puede estudiar, donde se puede construir el conocimiento. Y esas bibliotecas están llevadas por profesionales, auténticos profesionales, que no simplemente son los guardianes del depósito de los libros, sino que, bueno, hoy en día son profesionales de las ciencias de la información, que organizan, que compran, que gestionan, que crean secuencias pedagógicas, etc. Y bien, un poco lo que comentaba, pues cuando voy a las escuelas, pues lo que me encuentro hablando con los profesores es que bueno, que les parece bien todo esto pues, de las nuevas tecnologías, pero como que tampoco se es consciente un poco, no sé, de la importancia, ¿no? Hace poco, pues un profesor pues, me decía, bueno, es que, claro, tenemos todos estos cursos, también hemos tenido un curso de inteligencia emocional, etcétera, ¿no? O sea, pero no sentía mucho pues bueno, que estamos viviendo casi un momento de bisagra, ¿no? Que estamos pasando de un paradigma a otro paradigma, ¿no? Y pues ahí, bueno, yo intento explicarles a veces pues, una tesis, ¿no? Que tiene este filósofo francés también, Michel Serres, ¿no? Que hace poco ha publicado un libro, Pulgarcita, ¿no? En el cual pues, comenta pues, los cambios, transformaciones, ¿no? Que estamos viviendo todos, ¿no? Y que lo presenta un poco pues eso, por la evolución del binomio del soporte y el conocimiento, ¿no? Y cuenta pues, un poco todas las transformaciones que ha habido cada vez que ese soporte ha variado, ¿no? O sea, con el uso del libro en Grecia, ¿no? Cuenta un poco pues, hay las discusiones entre Sócrates y Platón, ¿no? Como Sócrates no estaba muy de acuerdo con abandonar pues, lo que era la relación oral y directa que tenían el maestro y el discípulo. Luego, pues con la invención de la imprenta, la publicación del libro, la publicación de la Biblia, la democratización del conocimiento, el hecho de que los fieles de repente tenían una relación directa con la palabra divina, ¿no? Y que todo eso, pues, como produjo las guerras de la religión, como todo eso produjo, pues, no sé, la partida de Europa de tantos fieles que fueron a Estados Unidos, ¿no? Y por casualidad luego, pues, no sé, ese culto que hay en Estados Unidos al libro sagrado, pero también al libro en general, ¿no? Y pues últimamente, pues, bueno, la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación que están cambiando todo, pero que a mí me gusta recordarles que, bueno, que al final la web y las tecnologías que tienen 25 años, que muchos piensan que fueron creadas por los militares americanos, pero que al final pues, que no, que fueron creadas por un inglés, Tim Berners-Lee, y que lo explica, ¿no? En un par de vídeos, pues que el problema que tenían era que no podían comunicar entre ellos los investigadores, ¿no? Y que los profesores universitarios,
y que crearon por la web pues, para poder comunicar y para poder intercambiar sus papers, ¿no? Entonces, pues bueno, ese paso, ¿no? desde la biblioteca a mediateca, ¿no? El repositorio de recursos, ¿no? que supone ahí ese acceso al libre, al conocimiento, ¿no? Pero la web hoy en día pues, es mucho más que eso, ¿no? No es simplemente una mediateca o biblioteca borgiana, ¿no? Sino que es muchísimo más, ¿no? Es una imprenta editorial, podemos crear documentos, ebooks, multimedia, ¿no? Y difundirlos, pero no solo multimedia, sino que o libros, ¿no? También podemos crear pues, con documentos audiovisuales, ¿no? Vídeo y audio, y por último también pues, un centro de comunicaciones potente, ¿no? Otro símbolo, otra imagen, ¿no? Que a mí me gusta recordar a los profesores, ¿no? Un poco pues, de la web, un poco como el gran bazar, ¿no? Y el bazar es un laberinto de caminos, de productos, de cosas, de gentes y tal, ¿no? Y aquí también me gusta recoger la acepción de la palabra bazar en francés, ¿no? Que significa caos, ¿no? Entonces, pues la web es un pequeño caos, ¿no? Donde, pues bueno, tenemos que pasar mucho tiempo para encontrar, y a veces encontramos las cosas por chiripa, ¿no? Esa serendipity inglesa, que bueno, que es la misma raíz que nuestra chiripa, lo que pasa es que parece que no tiene el mismo estatus, ¿no? Hacer algo de chiripa o descubrir algo por serendipity. Y bueno, también un poco recordar, como dice Michel Serres, ¿no? El elogio que él hace, ¿no? de la distracción, ¿no? O sea, que cuando se habla del tiempo pasado frente a las pantallas, que no es lo mismo pues, estar ahí frente a una pantalla como internet, ¿no? que estamos activos, que estamos buscando, que estamos creando, que estamos produciendo, que pues, frente a las pantallas antiguas de la televisión, que estamos más bien pasivos como copilotos, casi casi, ¿no? Y pues bueno, pues un poco lo que les venimos a decir a los profesores, eso, que este mare magnum de herramientas, posibilidades técnicas, ¿no? que tenemos, ¿no? con internet, en tanto que profesores, ¿no? Vamos a crear libros interactivos, libros con subtítulos, blogs, wikis, y twinnings, y books, etcétera, 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 ¿no? Que eso al final, pues bueno, que son herramientas, pero que es importante eso acompañarle de enfoques pedagógicos que nos permitan pues, sacar el mejor partido de todas esas tecnologías, ¿no? Y que al final lo más importante son estos enfoques, ¿no? que nos permiten transformar, cambiar nuestra forma de enseñar, la forma de aprender de los alumnos y bueno, pues proponer una escuela pues, más abierta, ¿no? Pero al final todos estos enfoques pues, que estamos hablando estos días, ¿no? Pues todos ellos tienen un punto central, ¿no? que es que el alumno está ahí en el centro del proceso educativo. Bien, buscando otros modelos, ¿no? que permitan pues, un poco, pues no sé, defender este papel de la mediación digital, ¿no? Me gustaría también traer aquí pues, una iniciativa, ¿no? que está teniendo últimamente mucho éxito en Francia, que es el tiers-lieu, ¿no? El tiers-lieu significa el tercer espacio o el entre dos, ¿no? Esto viene de un sociólogo, no me acuerdo si canadiense o americano, que es Oldenburg, que habla en un libro de The Great Good Place, ¿no? Y ahí hablaba de third place, ¿no? The third place es pues, esos espacios entre dos, ¿no? Entre la escuela o entre el trabajo y la casa, en esos espacios en los cuales nos encontramos todos y pues, bueno, que podemos ahí socializar, ¿no? Él habla más bien desde una perspectiva de ocio, tal vez, o de ciudadano, ¿no? Pero esa idea de third place, del tercer espacio, del tiers-lieu, ¿no? Ha sido recuperada en Francia para crear unas estructuras que buscan un entre dos que de la casa, ¿no? Y han creado pues, unas estructuras que también son triádicas, que tienen ahí 3 pies, ¿no? Que juntan pues, con un espacio de coworking, un Fab Lab, ¿no? Y un Learning Center, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, son sitios pues, bueno, que es un poco de exploración, de una caja de herramientas ahí donde se pueda pues, eso, trabajar, producir y aprender pues, solo, en grupo, ¿no? Pues, utilizando pues, no sé, las herramientas digitales y las nuevas prácticas favorecidas por ello, ¿no?
Son sitios donde van pues, empresas grandes, pequeñas, parados, estudiantes, autoempresarios, etcétera, artesanos y demás, ¿no? Y pues un poco pues, se va ahí un poco pues, a buscar esas sinergias, a compartir prácticas, a compartir proyectos y a crear y producir pues, de maneras diferentes, ¿no? Esos espacios, que son generalmente espacios abiertos, tienen una persona dentro que es un poco el alma mater de ahí, ¿no? Que es el hombre ese que no se ve, pero que siempre está ahí presente, ¿no? Que es se llama el conserje, ¿no? Y el conserje pues tiene diferentes funciones, ¿no? Recibe a los públicos, gestiona, acondiciona espacios, equipamientos, anima al colectivo y pues, bueno, intenta que se creen esas sinergias, que se junten los proyectos, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, pues al final lo que busca es eso, ¿no? Que se hagan las cosas pues, diferentemente, aprovechando pues, todas las oportunidades que hay. Y pues que, bueno, que al final pues, no hagamos las cosas pues, como siempre, utilizando pues, las herramientas de hoy, ¿no? Bien, entonces, pues no sé, presentando un poco pues, todas estas posibilidades y un poco pues, la realidad con la que nos encontramos a veces en las escuelas, centros educativos, escuelas de idiomas, ¿no? Es un poco que hay ahí pues, dos mundos diferentes, ¿no? Por un lado están los planes institucionales, los ministerios, departamentos de educación, las formaciones de profesores, esas inversiones, ordenadores, iPads, tableros, etcétera, ¿no? La encuesta de madurez digital que ha hecho Novasco hace poco, muchas iniciativas de francotiradores, de pioneros, de profesores, ¿no? Y a veces un optimismo generalizado, ¿no? Pero por otro lado, pues también hay muchos profesores desorientados que no dan abasto, que no pueden, que no siguen, que no encuentran ahí su sitio ahí, ni el interés, a veces también, ¿no? Equipamientos muy pesados, ¿no? Que no son prácticos, y que no cumplen sus funciones, ¿no? Dificultades de acceso al equipamiento, coste muy elevado del mantenimiento y dudas que surgen sobre interés y demás, ¿no? Y al final pues, muchas velocidades múltiples entre los profesores, ¿no? Y bueno, pues aquí es un poco pues, donde a mí, pues no sé, ¿no? Veo un poco viendo estos dos mundos, ¿no? El mundo desde las iniciativas que vienen de arriba, ¿no? De las instituciones o los departamentos de educación y viene un poco a veces la realidad del profesor que se siente pues, agobiado, ¿no? Y pues revisitando ese triángulo clásico, ¿no? de lo que es la relación entre el profesor, el alumno y el conocimiento, pues y un poco para remediar también ciertos trenes que hemos dejado pasar, ¿no? Como el tren ese de la biblioteca y el bibliotecario con que no cuentan nuestros centros educativos y también del puesto ese de pedagogo que tampoco existe en nuestros centros educativos, que no hay pedagogos, ¿no? O sea, que hay jefes de estudio como mucho, pero que no hay pedagogos, ¿no? Pues que nos gustaría proponer pues, la figura, ¿no? Del mediador digital, ¿no? Un mediador digital que sea de verdad, que no sea un profesor que está ahí pues, con 2 o 3 horas liberadas, sino que sea un puesto de verdad, ¿no? Puesto de verdad a full time, ¿no? Y que tal vez al revés. Es el mío. Perdón. Y casi que fuera al revés, ¿no? Que tuviera un par de horas o unas pocas horas de enseñanza pues, para que no perdiera pues, lo que es el conocimiento de qué es dar clase y cuáles son las dificultades reales de dar clase, ¿no? Y que al mismo tiempo pues, estuviera ahí acompañando al profesor, al alumno y que también pues, estuviera ahí pues, codiseñando pues, el conocimiento, las secuencias pedagógicas, etc. Bien, este puesto pues, entre nosotros no existe, se puede decir, tal cual, en Francia tampoco, pero bueno, pues en Estados Unidos sí que existe, ¿no? Tiene diferentes terminologías, ¿no? El Digital Learning Coordinator, Instructional Technology Leader y el Technology Integration Specialist, ¿no? Como digo, son puestos full-time de personas que, bueno, que están ahí un poco pues, para acompañar a los profesores que fomentan la innovación, que fomentan pues, no sé, los enfoques pedagógicos proactivos, que puedan acompañar a
acompañar al uso de las nuevas tecnologías que forman los profesores, que tiene una labor de pilotaje, ¿no? que puede proponer proyectos, que supervisa también la presencia pedagógica del establecimiento en la red, ¿no? que esto también hablaremos más tarde, que gestiona el equipamiento, compra el software, el hardware, ¿no? O sea, que acompaña la decisión de las decisiones ECTEC, ¿no? y que, pues, bueno, que al final ayuda en el diseño de los dispositivos, ¿no? Tal vez pues, casi sería un puesto de instructional designer, ¿no? que es un puesto que lo utilizamos o que estamos, con el cual estamos familiarizados en la formación online, pero parece como que la formación presencial, pues ese diseño instruccional, pues nos olvidamos de ello. Y bueno, pues ahí también he puesto pues, una entrada también, ¿no? Bueno, por último, eso que facilita la integración de la tecnología en la práctica cotidiana. Y ahí había añadido también pues, una entrada de blog, ¿no? de un profesor de inglés, ¿no? que bueno, Nick Pishy, ¿no? que tiene bastantes seguidores y que bueno, que eso es una referencia, ¿no? en el campo de la integración, ¿no? y que hablaba eso, ¿no? pues de los cursos Moodle que, pues, bueno, que no cumplen sus funciones, ¿no? y que, bueno, que eso hemos visto en muchas escuelas, en muchos institutos profesionales, ¿no? en centros de formación profesional, que se sirven de Moodle, pero que se sirven de la versión más básica de Moodle y que casi pues es como si tuvieran un edificio pues en andamios, ¿no? y que están dando clase pues ahí rodeados de andamios, ¿no? y, pues, el análisis que hace Nick Pishy pues es un poco eso, ¿no? o sea, es una tecnología open source que parece que es gratuita y que no exige ningún tipo de inversión, entonces pues se descarga, se instala, se forma a los profesores y ya está, y bueno, pues de su usabilidad pues no se trabaja mucho en ella, ¿no? Bien, a continuación también eso, ¿no? Creo que una de las razones o de los argumentos, ¿no? para promover este puesto, ¿no? de mediador digital, ¿no? también es que creo que las verdaderas innovaciones son innovaciones estructurales, ¿no? En Euskadi, en España, en Francia, ¿no? pues hay muchas iniciativas de profesores individuales y que están haciendo cosas fantásticas, ¿no? pero creo que las verdaderas innovaciones pues al final vienen eso, de decisiones estructurales, sistémicas de las instituciones, de los centros educativos, ¿no? Y ahí quería poner pues, 4 ejemplos, ¿no? y el primero de ellos, pues el más cercano y el más lejano, ¿no? que últimamente pues, han salido mucho en los medios de comunicación, ¿no? como por los jesuitas en Cataluña pues, han comenzado a proponer formaciones transversales que acababan con las asignaturas, ¿no? Eso ha coincidido también pues, con una iniciativa parecida en Finlandia, ¿no? y pues, unos enfoques más bien por temas, ¿no? y bueno, pues esto pues, es muy difícil hacerlo individualmente, ¿no? y creo que es un enfoque pues, bueno, que es muy interesante y que viene favorecido también por el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y hace varios años, en ese mismo campo, ¿no? pues una escuela de jesuitas en Donosti, ¿no? había comenzado a utilizar la Khan Academy, ¿no? como el soporte fundamental de muchas asignaturas, ¿no? La Khan Academy, que casi podemos decir que es el equivalente de los MOOCs transmisivos para la educación secundaria, en muchas escuelas americanas se utiliza, y bueno, en Europa es menos frecuente, pero en esta escuela de San Sebastián fueron pioneros, ¿no? La Khan Academy ha tenido tanto éxito en Estados Unidos que luego ha sido traducida al francés, ¿no? y al castellano también. Y bueno, desde sus comienzos, ¿no? que eran vídeos bastante rudimentarios hechos por el propio Salman Khan, ¿no? para explicar las matemáticas a su sobrina que vivía en la costa este, cuando él vivía en la costa oeste, pues hoy en día con el dinero de Microsoft, los vídeos producidos por la Khan Academy son técnicamente muy potentes, son vídeos interactivos, no solamente hay que hacer la explicación, sino que luego hay ejercicios autocorregidos e incluso cuando la respuesta no es correcta, pues el propio sistema te lleva al punto del vídeo donde está la respuesta, ¿no? Entonces, pues bueno,
es un sistema que con el tiempo pues, ha ido mejorándose bastante. Bien, la segunda innovación que quería hablar, una innovación de una escuela francesa reciente, es su segundo año, ¿no? Le salió el año pasado, es la École 42, la escuela 42, el 42 pues eso, hace referencia a la respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, ¿no? Del libro famoso sobre los autostopistas galácticos, ¿no? Y es una escuela de informática, ¿no? En París, y que el propietario de ella es una persona que tiene bastante dinero, que tiene también uno de los operadores de telefonía móvil más potentes en Francia, que es Free, y que tiene dinero. Entonces pues tiene ciertas particularidades esta escuela. Es una escuela gratuita, son 5 años y es gratuita. Está abierta a las 24 horas del día, los 7 días, no hay profesores, no hay clases, se trabaja por proyectos reales, trabajan ahí con sistemas inteligentes por ordenador, se trabaja en grupo, hay elaboración por pares, no hay diplomas al final lo que sí que hay son prácticas en empresa de varios meses, y para acceder a las prácticas pues hay que ir superando las pruebas diferentes que te va poniendo el sistema. No hay diploma al final y tampoco hay diploma al comienzo, ¿no? Para acceder no hace falta tampoco el bachillerato, hacen unas pruebas selectivas durante el verano, que están los estudiantes allí trabajando en ejercicios que les ponen pues, en el ordenador, trabajan colectivamente y aprendiendo a programar por su cuenta con los recursos que se encuentran en la red. Bien, la tercera innovación que considero que merece la pena mencionar, ¿no? Pues son las evoluciones que está habiendo en los espacios físicos, ¿no? En tanto universidades como en escuelas secundarias y primarias, ¿no? Los nuevos enfoques, estos de los que estamos hablando, socioconstructivistas, learn by doing, ¿no? Todos estos enfoques centrados en el alumno, ¿no? que se apropia de su propio conocimiento, ¿no? Pues requieren cambios estructurales, cambios físicos, que eso pues, escapan a las posibilidades de un profesor individual y que requieren pues, decisiones institucionales de los centros educativos. Y pues la última innovación, que creo que también es importante y que no está muy trabajada, pues sería la presencia pedagógica de los centros educativos, ¿no? Hay cantidad de blogs, ¿no? Personales de los profesores, ¿no? Pero pues bueno, hay ya iniciativas para que los propios centros educativos, ¿no? Las universidades participan de eso, ¿no? Porque parece que se es más consciente que la universidad es un centro de producción de saber y que tiene que hacer partícipe a la sociedad de ese saber, pero bueno, pues un instituto, un centro de formación profesional también tiene pues cantidad de conocimiento que podría pues compartir con la sociedad, ¿no? Y hablábamos también de MOOCs, ¿no? De MOOCs hechos por y por las escuelas, ¿no? En Francia también ha habido una iniciativa bastante importante que es el Transimook, ¿no? de una asociación que se llama Transapi, ¿no? Y ha sido un MOOC creado por estudiantes de secundaria para estudiantes de secundaria, llevados, sobre todo dirigidos sobre todo a alumnos con problemas de abandono de la educación escolar. Entonces, pues era un MOOC un poco pues, para intentar recuperar a esos alumnos que habían abandonado la escuela, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no? de presencia pedagógica, ¿no? Pero bueno, con cantidad de escuelas de formación profesional, pues hablando con ellos, ¿no? de la posibilidad de publicar, ¿no? Y cuáles son los beneficios de abrir las puertas, ¿no? De los centros educativos, ¿no? No solo que la realidad entre a las aulas, sino también dejar que las aulas salgan a la realidad, ¿no? Y pues eso, que los alumnos también aprendan a producir, publicar, ¿no? Contribuir, ¿no? al bien común del conocimiento, comprender cómo funciona la economía digital, ¿no? Y luego también pues, gestionar los derechos de la reputación, la identidad digital, etc. Bien, ahí tenéis un poco pues, ciertas informaciones sobre este MOOC creado por estudiantes de secundaria, ¿no?
Bien, y con todas estas ideas, pues al final, no sé, hablamos mucho de educación online, ¿no? Pero parece como que la educación presencial, pues todavía, pues no, yo creo que tampoco la tenemos definida ni dominada, ¿no? Y pues, no sé, a mí me gustaría proponer un modelo, ¿no? En el cual, pues la escuela de hoy en día, ¿no? Siguiendo ese modelo también de la escuela invertida, ¿no? Que creo que hablasteis de ella, pues la sesión anterior, ¿no? En 2014, ¿no? Pero que esta vez pues no hemos tratado tanto de ello, ¿no? Pero que me parece que es un modelo que puede ser tan rico como el de los MOOC, ¿no? Y pues promoverse un modelo de hibridación, ¿no? de la educación, ¿no? En el cual se cambian pues, los roles, las modalidades, los modos, ¿no? Y pues, que haya más flexibilidad y que también se mezclen también, pues es un rol de transmisión, pero también del diseño y seguimiento por parte del profesor. Que el alumno, pues bueno, no solo esté escuchando, sino que también interactúe o cree, ¿no? Que los espacios, porque no sea el aula es encerrada, sino que hoy en día se puede aprender en cualquier espacio, y la importancia, ¿no? Eso de facilitar el aprendizaje, la cuestión del aprendizaje en cualquier zona de un establecimiento escolar, que el tiempo se pueda aprender en cualquier momento, dentro, fuera de la clase, ¿no? Que la clase sea una clase verdaderamente híbrida, ¿no? Entre presencial y a distancia, ¿no? Y que al final pues, el mediador esté ahí, ¿no? Que en una clase, en una enseñanza tradicional, pues hubiera debido ser ese pedagogo ausente de nuestras instituciones educativas, ¿no? Sobre todo en la secundaria, ¿no? Y que hoy en día pues sea un experto EdTech, ¿no? que cumple esas dos funciones, ¿no? Y que al final, pues bueno, todo eso pues sea para dar sentido a la presencia, a la educación presencial, ¿no? al encuentro entre el profesor y el alumno, y que el profesor casi esté descargado de la necesidad de transmitir los conocimientos, porque ese conocimiento ya está un poco accesible al alumno en cualquier momento y en cualquier lugar, y que bueno, pues que cuando se está presente, pues realmente pues haya un verdadero encuentro entre el profesor, el alumno y los alumnos entre ellos, ¿no? Bien, como conclusión, pues diría pues eso, que tal vez hace falta más personal en el campo de la EdTech, ¿no? Dentro de los centros educativos, más formación, pero sobre todo más formación pedagógica para los profesores y los alumnos, ¿no? que sepan, ¿no? Cuál es el sentido pedagógico de esas nuevas herramientas, ¿no? Más aplicaciones genéricas, ¿no? que promueven las competencias activas, más bring your own device, tráete tu propio aparato, ¿no? Más que se pueda utilizar el móvil, que se deje de pensar en el móvil como un elemento perturbador de la clase, ¿no? Los móviles, los smartphones, pues son máquinas muy potentes, ¿no? Y que no podemos pues, pasarnos de ellos, que haya unos buenos wifis en las escuelas, en las aulas, ¿no? Y con eso, pues tal vez lo que podamos hacer es pues, obtener menos tecnología en la clase o menos inversiones en material, que cuesta, mantenimiento, que se hacen obsoletas rápidamente, menos aplicaciones específicas, cerradas, ¿no? que pasan de moda también rápidamente, ¿no? Y bueno, pues, como digo, utilizar más aplicaciones genéricas, ¿no? Aquí había puesto, pues, imagino que conocéis, ¿no? Este listado, ¿no? También de las 100 top herramientas para aprendizaje, ¿no? Y como veis, pues bueno, son todas herramientas pues, abiertas o libres, ¿no? O gratuitas, y con las cuales se puede hacer cantidad de cosas, ¿no? Twitter está ahí la primera, creo que desde hace 4 o 5 años, ¿no? Son herramientas que han sido elegidas por los profesores, ¿no? Entonces, pues bueno, son herramientas en las que no hay que invertir.